El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Colombia cada día vive las consecuencias del cambio climático. Los embalses del país han experimentado una disminución considerable, lo que ha aumentado, por supuesto, la preocupación por el suministro de agua y de energía, principalmente en la capital colombiana, ciudad que desde hace 40 años no vivía un desabastecimiento de agua, situación que por supuesto nos hace ponerle la lupa desde varios ángulos. Si es Colombia una potencia mundial en recursos hídricos, por ejemplo, ¿qué está pasando con el agua en el país? En entrevistas con Alma de País estaremos analizando estos y otros temas relacionados, por supuesto, con los cambios drásticos del clima. Hoy con nosotros el ingeniero geógrafo Cristian Euskategui. Cristian, qué placer tenerlo con nosotros aquí en Entrevistas. Patricia, muchísimas gracias por la invitación, es para mí todo un gusto. Yo quiero comenzar compartiendo con todos ustedes algunas imágenes que nos parecen que eran hace un tiempo parte del futuro. Es decir, hace aproximadamente 1, 2, 3 años uno decía las inundaciones, las sequías, miren, si no nos cuidamos, así vamos a llegar. Pero realmente hoy ya es el futuro y estamos viviendo sequías, inundaciones e incluso se han manifestado hasta granizadas y bolas del tamaño de una pelota de béisbol y ahí las podemos ver en estos momentos para que todos los televidentes observen. Sí, definitivamente, Patricia, digamos que Colombia es un país extremadamente influenciado por los fenómenos de variabilidad climática y lógicamente por ese cambio climático que progresivamente nos va mostrando señales. Y claro, sus efectos están dados especialmente hacia todo el tema de emergencias, de alertas, de desastres y lógicamente esos fenómenos meteorológicos tan extremos como las lluvias fuertes de corta duración, como esos grandes rayos que vemos, tormentas eléctricas en diferentes zonas del país, sumado también a ese granizo que se produce ante condiciones muy locales por desarrollo de nubes muy espesas, producto lógicamente de unas condiciones meteorológicas que se van dando en el día a día, ¿no? Dependiendo también de la temporada en la que estemos, pero ahora es muy frecuente encontrar ese tipo de situaciones. Claro, porque yo insisto, o sea, hace 5 años veíamos imágenes de sequías, ¿no? Desiertos, inundaciones, y decíamos, si no nos cuidamos, si no cumplimos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues a esto vamos a llegar en 10, en 15, en 20 años, pero no, resulta que llegamos ya. Ya, y digamos que allí tenemos nosotros los que hacemos los análisis, los estudios, un gran compromiso y es determinar dónde hay variabilidad climática y dónde hay cambio climático. ¿Cuáles son esos efectos? Porque hay sitios de Colombia que pueden mostrar una mayor tendencia a otros y es allí donde debemos apuntar toda esa planificación en función de la adaptación a esa variabilidad climática y el cambio climático, porque la variabilidad climática la estamos viviendo ahora mucho más de cerca. Claro. Entonces, digamos que en el largo plazo, cuando se habla de cambio climático y cuando se habla de escenarios de cambio climático a 2040, 2070, 2100, digamos que es en algo lejano y en cierta medida debemos vivir un poco más el ahora. Hablemos, por ejemplo, de la temperatura del planeta. Se especula mucho, se dice está aumentando, estamos llegando ya a unos grados que supuestamente estaban planificados para dentro de 100 años. ¿Qué tan cierto es? ¿Cómo estamos en estos momentos? Ha venido aumentando progresivamente y de manera particular el 2023 rompió los récords en cada uno de los meses. Este 2024 no es la excepción, seguimos con un aumento de temperatura importante, ya sobrepasando ese 1.5, pensando además y dándole a conocer a todos los que nos ven
que finalmente ese 1.5 de más es un promedio a nivel mundial, que puede haber algunas zonas donde esa temperatura en términos de lo que se ha incrementado es mayor en unas áreas que en otras. Por eso para Colombia es muy importante llegar a determinar esos sitios en donde las temperaturas están siendo más altas, sumado a unas condiciones de déficit de lluvia, que si, digamos, vamos a una tendencia de disminución de las precipitaciones y en esas mismas zonas una tendencia al aumento de temperatura, quiere decir que vamos a tener más probabilidad de evaporación de toda el agua y más consumo del suelo y de las plantas, que es un proceso... Es gravísimo. Claro, y ese proceso se conoce como la evapotranspiración. Entonces va a haber mucha más demanda de agua por parte de todos los seres vivos, ¿no? Y mucho más estrés hídrico. ¿Y eso nos puede afectar incluso la agricultura, términos de seguridad alimentaria? Total. De hecho, digamos que desde hace unos años los agricultores, especialmente, y me da, digamos, siento mucho decirlo, pero el pequeño y el mediano agricultor son los que más sienten los efectos de la variabilidad climática y del cambio climático, en especial los pequeños agricultores. Se han creado unos espacios que son las mesas agroclimáticas. Esas mesas agroclimáticas lideradas por el gobierno nacional a través del IDEAM y otras instituciones han venido creciendo en el país, ya son un poco más de 20 y digamos que allí el objetivo es acercar un poco el conocimiento a ese pequeño agricultor para que de manera conjunta con las agremiaciones podamos tener unas acciones mucho más eficaces que redunden, digamos, en beneficios económicos para la gente, ¿no? Usted habla del agua y más adelante hablaremos, por supuesto, del abastecimiento de agua en Bogotá y de esta situación que se veía venir hace aproximadamente 5 años y que dejaron pasar los gobiernos, las alcaldías y no se hizo absolutamente nada. Pero antes de eso, quiero cerrar el tema, por ejemplo, de la capa de ozono. ¿Cómo está la capa de ozono en estos momentos y realmente cuáles son las acciones de los seres humanos, de la humanidad, que hace que esta capa de ozono se vea tan afectada y que genere el efecto invernadero que ya todos conocemos y que como consecuencia trae el calentamiento climático? Bueno, digamos que allí aparecen los clorofluorocarbonos que vienen en todos los spray y todo tipo de las neveras también producen este tipo, refrigeradores producen este tipo de elemento. Ese tipo de elemento da lugar a que el ozono tienda a disminuir. Ese ozono es una capa, ¿sí? Y esa capa finalmente, digamos que tiene variaciones a lo largo del año, climatológicamente hablando. Ella tiene, en unos meses es más amplia que en otros. Y digamos que a final y comienzo de año esa capa tiende a reducirse. Y al reducirse, lo que hace es permitir que la radiación ultravioleta de tipo B entre y llegue con más niveles a la superficie. Y allí es donde debemos seguir haciendo concientización, mucha socialización frente al tema y mucha prevención, porque la gente justamente hacia final de año sale de vacaciones y se expone. Lógicamente esta situación, además de esa complejidad que puede tener para el ser humano, pues genera también el que haya clorofluorocarbonos y demás elementos, pues da lugar a que la capa se reduzca de por sí. Pero digamos que en términos de cambio climático es súper importante los gases de efecto invernadero, claro, que digamos que ahí aporta todo lo que tiene que ver con la industrialización, con todo el tema de la movilidad. Digamos que allí también aportamos de una u otra forma, más allá de que nuestro porcentaje a nivel Colombia y en términos de la globalidad es bastante bajo, ¿no? Claro, es decir, Colombia está en una situación geográfica muy complicada y no solamente la situación geográfica, sino también todos los accidentes geográficos que tenemos que la hacen todavía más difícil. Y prueba de ello es que uno en Bogotá, por ejemplo, que llegamos a este tema del desabastecimiento de agua, uno dice, empezó a llover, qué bueno, pero no, si no llueve detrás de la cordillera en los embalses, estamos graves. Claro, y fíjate que cuando uno mira Colombia, ve que ingresa humedad desde la Amazonía y desde la Orinoquía, pero sucede que podemos tener una barrera fuerte de los vientos y esa barrera fuerte de los vientos nos puede limitar que esa humedad entre. Sin embargo, de manera reciente pues hemos venido teniendo, digamos, ese ingreso de humedad, pero no podemos cantar victoria aún, ¿no? Digamos que podemos tener algunos días en los que las precipitaciones se reducen y hay otra situación allí que, digamos, va en contravía y es el consumo, ¿no? Porque el consumo no para.
El consumo no para y el consumo a veces es irresponsable, por decirlo de alguna manera, sobre todo cuando uno tiene el agua a disposición, como es el caso de las ciudades. Pero esto que está pasando en Bogotá con el tema del desabastecimiento de agua, del racionamiento de agua, ¿pudo haberse prevenido? Fíjate que por allí en algunos medios de comunicación he señalado lo siguiente. En el 2014, en octubre de 2014, apareció un fenómeno del Niño 2014-2016. 19 meses duró ese fenómeno del Niño. Fue de carácter muy fuerte, de una intensidad muy fuerte. Y digamos que debimos haber tenido en cuenta esas lecciones aprendidas de ese fenómeno del Niño para lo que se nos venía. El 2023 termina siendo un año no tan lejos en términos de déficit, termina siendo cercano a lo normal. Sucede que en enero, febrero, parte de febrero y marzo, el fenómeno se intensifica. Para mí debimos haber planificado mucho más ese tema de la regulación hídrica a partir de lo que ya teníamos y era esa proyección de fenómeno Niño de intensidad fuerte, pero de una duración mucho menor a la referencia que es 2014-2016. O sea, no le creímos. Muy probablemente... Ni al clima, ni a los recursos hídricos, ni a la situación de ese momento. Para mí es un problema de planificación, porque hay otra situación, Patricia, y es que se llega al punto de que los niveles son muy bajos, pero esos niveles muy bajos no cambian de un día para otro. Puede, lógicamente, de una semana a otra sí puede cambiar en la medida que no llueva y en la medida que haya mayores niveles de temperatura. Pero digamos que allí hay otra situación y es, nos pudieron haber dicho 2, 3 meses atrás que la situación tendía a disminuir y que había que tener mayor conciencia frente al recurso. Así, porque pasamos de una vez a alerta roja, o sea, no hubo ni alerta naranja ni alerta amarilla como regularmente puede ocurrir. Tal cual, y es que las alertas amarillas y naranjas, así como la roja, tiene unas acciones ligadas al mismo racionamiento. La amarilla, que es para informarse, implica concientizar. Y la naranja implica prepararse. Y allí se pueden fijar unas acciones que finalmente reduzcan y amortiguan en cierta forma esa condición que puede venir. Bueno, usted es meteorólogo, no tiene que ver con, no es futurólogo. Sin embargo, lo voy a dejar con una pregunta antes de la pausa y es, ¿realmente estos embalses que suministran el agua a Bogotá son suficientes para los próximos años? Ya regresamos a Entrevistas. Durante décadas nos han dicho de todo, vagos, perezosos, que queremos todo regalado. Pero no, las madrugadas dan fe de nuestro perrenque. Un tintico y para calle. La oficina, la obra o el puestico. Solo hasta la noche es que volvemos a casa a abrazar a nuestra gente, después de darla toda en cada jornada. Es que una fábrica no anda sola, las empanadas no se fritan solas, el pedido por internet no llega a la puerta solo, la cosecha no se recoge sin las manos de quienes trabajan en el campo, ni se mueve sola por las carreteras de nuestro país. Son nuestras manos, las de miles de trabajadores y trabajadoras de nuestra patria, las que con esfuerzo hacemos esto. Somos nosotros, ustedes, ellas y tus vecinos quienes movemos nuestro país. Este es el gobierno de las y los trabajadores y este 1 de mayo nos juntamos y nos movemos por nuestros derechos. Hoy conversando con Cristian Euskategui, él es ingeniero geógrafo, también tiene una maestría en meteorología y tiene una amplia experiencia en estudios de tiempo, de clima, de cambio climático, además de haber sido columnista del periódico El Heraldo por varios años. Se ha desempeñado también como jefe de servicios pronósticos y alertas a nivel nacional del IDEAM. Cristian, habíamos quedado con una pregunta importante, pero no solamente para los bogotanos, porque al final el país se mira en Bogotá, es un espejo, la capital colombiana para otras regiones y municipios, porque lo que pasa en Bogotá después posiblemente puede pasar en otras regiones del país, y es cómo llegamos a este racionamiento realmente de agua en Bogotá, si además se supone que Colombia es rica, es una potencia en recursos hídricos. Sí, mire que justamente desde el contexto global y desde el contexto general,
Colombia tiene una de las 3 zonas, digamos, está en el ranking, puesto 3 aproximadamente, más lluviosas del mundo. Está en el Pacífico colombiano. El Estudio Nacional del Agua dice justamente que Colombia es rico en agua, pero sucede que solamente un 25% de todo ese total que le cae precipita en regiones andina y Caribe, que es donde está el 75% de la población, y cada vez creciendo más. Entonces, en esa medida, digamos que no somos tan ricos como lo parece. Y sumado a que una buena cantidad de esa agua llega al Pacífico, donde las condiciones son muy complejas, donde se tienen muchos municipios con problemas no solamente de acceso al recurso hídrico, sino también con problemas de alcantarillado. Para Bogotá, digamos que, y es la gran referencia, porque es que Bogotá es, digamos, el que más puede tener fuerza desde todo punto de vista. Más cerca del 90% de los municipios del país son de categoría 6. Y lógicamente Bogotá está arriba. Y que tengamos nosotros en Bogotá desde ya esa situación, pues nos da una referencia de lo que puede estar pasando a nivel de país. Y deberíamos poner mucho más la lupa justamente en esos territorios que suelen tener problemas ligados a desabastecimiento, a sequías, pero a su vez al acceso al recurso hídrico. Claro, y del recurso hídrico y energético, porque también hay que tener claro que cuando falta el agua, por ende falta la energía. Claro, y allí digamos que la problemática también de esa captación del agua, ¿no? Claro. Porque esa captación del agua finalmente puede tener una repercusión aguas abajo, en términos justamente de esa agua que le podría haber llegado al sector agrícola, ¿cierto? Sí. Entonces digamos que ahí tenemos varias cosas que son difíciles de establecer, pero hay que hacer análisis muy puntuales a nivel territorial para fijar, digamos, unas acciones en términos de prioridades, ¿cierto? Mire, hablemos del sistema de Chingaza, que está compuesto por los embalses, Chuza, San Rafael, etc. Se dice que abastece el 70% del agua que consume literalmente Bogotá. ¿Será que realmente este Chingaza nos sirve para muchos más años o ya se está hablando incluso de un Chingaza 2, de tener que construir, tener otro embalse? Yo pienso que no sobraría. Lo que sucede es que también allí hay una dinámica frente a la parte poblacional, ¿cierto?, de Bogotá, sumado a que se debería tener otro tipo de acciones como otra reserva que pueda surtir una problemática como la que tenemos actualmente, es decir, que pueda resolverla, ¿cierto? Entonces, en esa medida, digamos que yo no lo veo lejano y sumado a eso, digamos que es muy importante esos análisis exhaustivos desde el punto de vista meteorológico, pero también desde el punto de vista hidrológico, ¿no? Y desde ese mismo punto de vista meteorológico, ¿hasta cuándo proyectaría usted que podríamos estar en racionamiento en Bogotá? ¿Y qué otras zonas del país, por cuenta de las sequías, claro que ya viene el fenómeno de la Niña, podrían también estar sufriendo, padeciendo del agua? Yo creo que, bueno, serán medidas, digamos, muy del gobierno distrital. Pero digamos que en términos del agua que podría haber, yo podría estimar que con las lluvias de abril y el comienzo de mayo ya esta situación podría atenuarse. No quiero decir con esto que ya en mayo los embalses se vayan a llenar, pero sí que se recuperen y que ya hacia junio tengamos unos niveles próximos a los promedios y digamos no en niveles críticos, ¿no? Claro, pero entonces ya después viene el fenómeno de la Niña y seguimos padeciendo. O sea, el clima sigue estando en el centro de la conversación nacional para lo que usted considere, si queremos ser una potencia hídrica, si queremos ser una potencia agrícola, o sea, está en el centro de la discusión. Sí, finalmente, como lo hablábamos inicialmente, los fenómenos de variabilidad climática están muy allí para el país. Se proyecta un fenómeno de la Niña aproximadamente desde julio. ¿Fuerte? ¿Más fuerte que el del año pasado? De momento, digamos que no puede advertirse qué tan fuerte sea. Entonces, por allí para todos los que están en redes sociales, no creer de entrada si se habla de esa situación. ¿Cuándo lo podremos saber? En unos 2 o 3 meses, qué tan intenso puede ser.
Ahora, ese fenómeno se desarrollaría en el segundo semestre de 2024. Coincidiría con la temporada de lluvias, es decir, que podríamos tener un octubre y noviembre bajo un panorama totalmente opuesto al que tenemos en este momento. Y desde ya debemos prepararnos, sin con esto querer decir que debemos alarmar al país, no, debemos trabajar en prevención. Y el tema de los huracanes, porque viene una temporada de huracanes también fuerte. Fuerte, sí, los diferentes organismos internacionales señalan una temporada por encima de lo normal. Es muy probable que la lista que normalmente ustedes ven de nombres se acabe y que tengamos que, digamos, estar allí supeditados a una segunda lista, que ya está predefinida. Pero más allá de que sea una lista y otra de nombres, el tema es que ante una mayor probabilidad de más cantidad de ciclones tropicales, alguno de ellos nos puede golpear de forma directa o indirecta. Hemos tenido de manera reciente 2005 Beta, 2020 Iota, que tuvo esa repercusión tan importante para Providencia, 2022 el huracán Julia allí encima de San Andrés. Entonces digamos que todo esto nos da señales de que debemos seguir con toda la preparación que adelanta la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de manera conjunta con IDEAM, quien es el que informa y da sus pronósticos, y la DIMAR, que aporta todo el componente oceánico. También Fuerza Aérea por allí apoyando algunos temas y otras instituciones. Pero ¿será que sí somos capaces de planificar ese futuro del que usted está hablando, cuando en el presente estamos mirando realmente cómo arreglar lo que está pasando hoy en día y no sumamos esfuerzos para prepararnos para el futuro? Creo que es que eso es lo que nos está pasando. Sí, digamos que yo podría señalar allí que se fijan algunas acciones desde lo nacional. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres emite una circular a todos los entes del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. ¿Cuáles son, digamos, esas instituciones? Todos los organismos de respuesta, todas las fuerzas militares, pero además todos los municipios y todos los departamentos. Se fijan allí unos lineamientos frente a lo que puede ser la respuesta, las recomendaciones, frente a una y otro aspecto, digamos, desde lo que tiene que ver con el conocimiento, la reducción y el manejo de desastres. Pero sucede que eso se debe aterrizar al territorio, y en el territorio es donde, pienso yo, están faltando un poco de capacidades para poder asumir no solamente todas las acciones preventivas, sino a su vez, digamos, planificarlas con el tiempo prudente, ¿no? Para poder responder a cualquier tipo de situación como la que se nos ha venido presentando con lo del niño, ¿no? Ahora, un tema también muy importante a tener en cuenta es la responsabilidad del uso del agua, que son dos cosas completamente distintas que, por supuesto, tiene y no que ver con su profesión, pero que es muy importante transmitirle a la ciudadanía la importancia del uso de este líquido vital. Claro, ese uso racional y eficiente del recurso hídrico por parte de cada uno de nosotros. Pero digamos que allí debemos hacer un llamado también a la industria, a los sectores, porque es que ese uso que se hace de algunos sectores es masivo. Entonces al final nosotros como ciudadanos del común podemos aportar y apoyar, pero los sectores y la industria deben ponerse un poquito la mano en el corazón para apoyar ese tipo de cosas. Adicionalmente, quiero llamar la atención sobre algo, y es algunas políticas como lo del racionamiento. Digamos que allí, digamos, hay una situación que se da, Patricia, y es que la gente tiende a acumular el agua preparándose para el día del racionamiento, y al final el agua se queda en túmbilos y el agua se desperdicia. Entonces podríamos estar teniendo sobreabastecimientos en unos momentos que finalmente estamos pensando que no, lo estamos racionalizando. Peor el remedio y es un que la efecto enfermedad. boomerang, ¿no? Claro, Sí, peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ¿cuál sería ahí como la recomendación? Para mí, la socialización, concientización sobre ese uso eficiente, adecuado del recurso hídrico. Yo creo que lo que estamos haciendo cada uno en nuestras casas de bañarnos con menos agua, menos tiempo, tratando de hacer, digamos, rendir más ese líquido tan preciado, porque cuando nos lo racionan es cuando nos damos cuenta pero además que se vuelva una costumbre, porque entonces lo hacemos ahorita como un, digamos que un remedio paliativo,
pero después cuando empieza a llover, entonces volvemos de nuevo a los hábitos anteriores. Oiga, otro tema, ¿será que este modelo de estratificación, ¿no?, que tiene básicamente el país, en donde los sectores 1 y 2 tienen el agua subsidiada, hace que la gente también no tenga conciencia de la importancia de este líquido? Yo insisto, falta ahí socialización, falta, digamos, llegarle más a la gente con conocimiento y que la gente apropie el conocimiento. No solamente frente a este tema del racionamiento, del desabastecimiento, sino también frente a las emergencias por lluvia. La gente tiene que apropiar el conocimiento, saber a qué amenazas se enfrenta, para con ello, digamos, ser partícipe de todo ese tipo de acciones que finalmente redundan en menos daños y pérdidas, ¿no? Bueno, pues una pequeña pausa y ya regresamos a entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad hablando de la importancia del agua, este recurso hídrico vital para la humanidad. El gobierno de Colombia no ha confirmado. El ministro afirmó esta mañana en rueda de gobierno. ¿Qué ha pasado realmente con el gobierno? Los cambios por los que Colombia votó ya se ven en acciones concretas. Acá te contamos. Rompimos récord en incautación de sustancias ilícitas. Entre enero y febrero de 2024, la Fuerza Pública incautó más de 92 toneladas de cocaína, superando el récord del 2023. Cambiamos el enfoque y con la nueva política nacional de drogas se deja de perseguir a los campesinos y combatimos el narcotráfico en el corazón de su negocio, la producción y comercialización de estas sustancias. Las estructuras criminales se debilitan y el país avanza hacia la paz. Mantente informado de todos los avances del Gobierno del Cambio a través de las redes sociales de @infopresidencia y petro.presidencia.gov.co. Gracias por seguir conectados con nosotros con este tema que nos interesa a todos, el agua. Hoy conversando con Cristian Euskategui, ingeniero, geógrafo y meteorólogo. Cristian, la OCDE sacó hace poco un listado en donde de los países miembros que más consumían agua. Y Colombia está en los primeros lugares. Gravísimo. Muy grave, y yo creo que tenemos muy en la mente todos los colombianos que nos llueve mucho, que tenemos mucha agua, que pasan, digamos, es ciertos... que eso es lo que nos han vendido, Sí. que somos ricos en fuentes hídricas, que no es tan cierto y lo estamos dando cuenta. Total, y sabes, hay otra situación allí, y es que nuestras temporadas secas o de menos lluvias tienden a acentuarse. Entonces, al final, digamos que esa conciencia frente al uso del agua debemos masificarla. Y digamos que allí serán muy importantes todos los entes gubernamentales, pasando por nación, yendo hacia la parte departamental y también en lo municipal, para tratar de llegarle a la gente y que la gente, digamos, no solamente pueda intuir lo que las vivencias y lo que sus lecciones aprendidas pueda señalarle frente a lo que puede pasar, ¿cierto? Porque al final esto ha venido cambiando. Claro. Esto ha venido cambiando. Entonces, en esa medida es muy importante que tengamos en cuenta que el cambio climático y la variabilidad climática están incidiendo para nuestro país. Que es una realidad. Y te voy a dar un ejemplo. Mira que un dato cuantitativo, y no para entrar a mirar qué representa eso, sino más como una referencia. En Bogotá llueve en promedio 1000 milímetros al año, es la referencia. Mucha gente piensa que en Bogotá llueve mucho. Bogotá es la quinta ciudad donde menos llueve en Colombia. Está por delante con menos lluvias Pasto, Santa Marta, Tunja, Cúcuta, luego viene Bogotá. Pero de allí en adelante están las otras ciudades. Y una referencia frente a ese cambio climático la podemos tener en López de Micay, en el Cauca. Allí los datos de 30 años, entre el 81 y 2010, sí, decía que llovía 15 veces más que Bogotá, 15.000 al año. Ahorita los datos están alrededor de los 13.000. Y claro, 2.000 puede decir uno, uy, son 2 veces claro, lo de Bogotá, pero 13.000 sigue siendo una cantidad impresionante. Hay que ir a
cada una de nuestras ciudades a ver cómo se está comportando la lluvia y cómo ha cambiado. Y lógicamente allí tener en cuenta todas esas cuencas abastecedoras para poder determinar justamente cuáles son las mejores líneas frente a la planificación del recurso hídrico. Y yo quiero ir cerrando este espacio hablando de la huella hídrica, que es un concepto nuevo, vanguardista, pero que tenemos que tener muy presente. La huella hídrica, ¿qué es? Y sobre todo empezar a, digamos que educar a los niños. Nosotros que somos padres de familia tenemos la responsabilidad de educar a nuestros niños y niñas en la responsabilidad del uso del recurso. Es más, en los colegios debería haber una clase de cambio climático porque es lo que viene, ya no es el futuro, es el presente. ¿Qué es la huella hídrica? La huella hídrica está asociada a cuánta agua consumimos y cuánta en realidad necesitamos. No solamente para nuestro uso personal, sino en cada una de las labores, incluida la misma energía, ¿cierto? Sí. Y todos los diferentes usos del cual uno como ciudadano también hace parte. Entonces allí lo importante es saber en realidad cuánto de eso necesitamos para poder, digamos, en cierta forma darle un beneficio y mitigar todo ese cambio climático, ¿cierto? Adicionalmente, digamos que claro, todo esto viene cambiando, que pueden haber muchísimas acciones desde el contexto global que finalmente deben aterrizarse a lo nacional, teniendo en cuenta todos los fenómenos amenazantes. Y a lo individual. Es que si usted no cambia en casa, si usted no comienza a cambiar, y es de verdad, lo hemos escuchado mucho y se nos ha vuelto paisaje. No, que ahorre agua, que bañes en 5 minutos, pero es la realidad, es el presente. El agua se está acabando y el cambio climático está generando pues precisamente todas estas crisis. Sí, Patricia, y algo adicional, ¿sabes? La preservación de nuestros ecosistemas, la deforestación, el tratar de que toda esa política, toda esa normatividad que hay en contra de la deforestación, que logre, digamos, llevarse a cabo de manera tajante. Yo estoy seguro, Colombia, digamos, hay un paréntesis, Colombia, digamos que emite el 0.6% a nivel global. Si paráramos la deforestación, estoy seguro que podríamos llegar al 0.3%. Bueno, pues ojalá, depende de todos nosotros, está en nuestras manos. Cristian, gracias por haber estado con nosotros, habernos dejado este análisis y esta reflexión tan importante respecto al uso del agua y a lo que está ocurriendo en Bogotá, que en definitiva es un espejo de lo que puede pasar en el país. Gracias, Patricia, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, siempre muy pendiente a estar aquí aportando frente a estos temas. A ustedes también mil gracias por su atención, nos encontramos en una próxima oportunidad y ojalá el tema del clima y la crisis climática nos interese a todos nosotros. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.